Buenos días a todos, muchísimas gracias. Comparecemos el Grupo Municipal Vox y el Grupo Municipal del Partido Popular, que forma parte, que somos el equipo de gobierno actual, para trasladar a una decisión muy concreta lo que es la aplicación del acuerdo de legislatura entre las dos fuerzas políticas y, concretamente, para hacer público lo que hoy hemos podido aprobar en el Consejo de Administración, que son unos puntos estratégicos y que además hemos podido sacar adelante sin ningún voto en contra, que creo que es una cuestión muy relevante para todos. Fundamentalmente se trata, en definitiva, de poner un poco de orden a la situación que nos encontramos en MT de Palma, donde la gestión anterior había provocado una falta de planificación y un totum revolutum en cuanto a tema de vehículos a disposición de la MT para prestar su servicio de transporte público. Y entre otras afirmaciones, nos hemos encontrado con la circunstancia de que nos indicaban de que no se habían hecho compra de autobuses, y quería empezar con una reflexión previa, que es que de junio de 2023, iniciada la andadura de la legislatura, a marzo este año 25, hemos pagado el total de 40 vehículos, es decir, prácticamente 24 millones de euros que han ido para pagar vehículos que se habían contratado en época anterior, se habían encargado, pero que no se habían pagado. Lo digo porque el esfuerzo es a razón de 1,1 millones de euros al mes pagando autobuses que se habían encargado pero que no se habían pagado. Entonces, este equipo de gobierno ha hecho un trabajo ingente para no solamente atender deudas pendientes del pasado, sino además poner sentido común. La gestión anterior, sobre todo, resaltaba porque no había un plan de previsión a futuro. Diferentes motorizaciones sin ton ni son, a la correcuita, como he dicho en alguna ocasión, para coger algún fleco de alguna ayuda europea de por aquí y alguna otra de por allá. Vehículos que a fecha de hoy siguen sin funcionar, como todos saben, como son los de hidrógeno, vehículos eléctricos de hasta 12 con un solo punto de recarga que nos encontramos y que tuvimos que implementar 12 puntos en un periodo récord. En definitiva, no plan, no previsión y unas cocheras saturadas de vehículos previstas para 150 coches, para 150 autobuses, y que tiene prácticamente 250 autobuses allí depositados. Para nosotros es un motivo de gran alegría el poder tener esto aprobado y lanzar el proyecto de lo que es el acuerdo marco para adquisición de hasta 113 autobuses por un importe superior a los 100 millones de euros, el tema también de tener aprobado el plan Renove de flota y, por supuesto, tener también los primeros pasos para empezar a trasladar flota a Son Rossinyol. Esto es, en definitiva, lo que hoy ha decidido el Consejo, que, como he dicho, ha contado con el voto mayoritario de los vocales del Partido Popular y de Vox en el Consejo, y la abstención, que no votó en contra, de ninguno de los partidos que tienen representación en el Consejo de Administración. Querré entrar después en cuestiones un poco más técnicas, pero como es un tema resultado del acuerdo entre el PP y Vox, el regidor Ignacio, si no tienes inconveniente también, muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Bueno, nosotros cuando establecimos el acuerdo de gobernabilidad con el Partido Popular, evidentemente hay muchos puntos, pero había una serie de puntos que eran fundamentales estratégicos. Uno era la movilidad. En la movilidad, lo que tenemos es la historia de una serie de, diríamos, financiaciones parciales, cubrir parches, y nosotros no estábamos en esta línea de actuación, en esta estrategia. La estrategia de Vox era muy clara. Era dos pilares básicos. Uno, comprar autobuses, los mínimos que necesitamos para que haya una flota digna. Se estableció más o menos en 100 autobuses. 100 autobuses, que luego lo dirá el regidor, es para sustituir los que tenemos mal, pero que esto tuviese una continuidad, es decir,
que cualquier compra en inversión se plantea a largo plazo y, por lo tanto, como se plantea a largo plazo, hay que decir lo que necesitas como plan de choque inicial para cubrir el agujero que tienes, que estaba muy mal, todos los palmesanos lo saben, pero también que tenga continuidad, y no solo que tenga continuidad en la compra, sino que tenga continuidad en el futuro, porque si estamos hablando de un plan a 4 años, pero después hay un plan Renove, y agradezco que se haya planteado así también, como pedimos, hay un plan más a largo plazo, es decir, una renovación de 7 a 8 autobuses anuales. ¿Para qué? Para cubrir un déficit, para cubrir unas necesidades y para mantenerlo en el tiempo, como cualquier inversión que tú haces en compra de coches o lo que sea, que tenga una visibilidad, diríamos, de certidumbre a medio y largo plazo. Y el segundo tema, que fuese financiación autónoma. ¿Qué quiere decir financiación autónoma? Que no tuviésemos que estar, como han estado los gobiernos anteriores, y en esto el PP pues, secundó esta idea de Vox, de que fuese con financiación que gestione y que obtenga la MT. Es decir, no tener que recurrir a Hacienda para pedir urgentemente 3 millones porque tenemos un problema, no. Entonces, ahí se planteó la inversión y se planteó que esta financiación fuese autónoma, es decir, que la que puedes obtener vía cuestiones energéticas, como tenemos distintas disposiciones legales que lo permiten, también, si es necesario, y así ha sido necesario, se recurra luego a financiación bancaria y ahí pues la MT tendrá que hacer una ronda bancaria para obtener financiación, pero por lo tanto no condiciona otras inversiones y otras necesidades que tiene el propio consistorio. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Entrando ya un poco en materia y confirmando lo que ha comentado Ignacio, entraríamos ya son 2 o 3 transparencias rápidas para explicar brevemente lo que es el acuerdo marco. Aquí nos encontramos en 3 pilares. Por un lado, el nuevo centro de operaciones para la flota 100% eléctrica. Es evidente que la flota de 113 autobuses que vayan a ir llegando necesita de unas instalaciones específicas. Las cocheras de MT en el entorno de Mercapalma no cubren esa necesidad y, en consecuencia, va el proyecto de Son Rossinyol. Y, en segundo lugar, tenemos la adquisición en sí misma de la flota. Las 2 cuestiones van en paralelo y hoy presentamos principalmente lo que es esta adquisición de nueva flota, optando por una decisión de que sean 100% eléctricos y cogiendo el precedente de MT Madrid, que ya tiene implementado este sistema y que sabemos que funciona. Y, en tercer lugar, un contrato marco, efectivamente, con los proveedores de energía eléctrica para que la transición a la flota 100% eléctrica tenga precisamente el suministro de la energía necesaria, que evidentemente no será poca. A continuación, en la siguiente transparencia, explicamos un poco cómo va a ir. Se ha dividido fundamentalmente el sistema en un acuerdo marco que es para adquisición en un término que nos han recomendado desde la consultora y desde MT Madrid en 4 años de duración, sin poner límite a los participantes, y además en 2 lotes diferenciados por las características de vehículo. Por un lado, el lote 1, que son los vehículos de 18 metros articulados, y por otro lado el lote 2, que son los vehículos eléctricos ordinarios de 12 metros no articulados. La diferencia de lotes viene por el hecho de la propia característica del autobús y los importes. El acuerdo marco contempla, en todo caso, que la financiación y los recursos son por cuenta de MT Palma, y así lo tenemos establecido. Y en otro aspecto muy importante es que los licitadores tienen la obligación, porque está recogida en los pliegos, de contar con un taller en Palma o sustitutivo de Palma a menos de 20 kilómetros de donde estará el centro de operaciones EcoMT en Son Rossinyol. Ese objetivo es el no encontrarnos, como ha habido en el pasado, con diferentes motorizaciones y sin servicio de mantenimiento que vaya ligado a los vehículos. De este modo, el propio licitador que sea adjudicatario se compromete a que las revisiones de entrega, las de mantenimiento de los manuales de mantenimiento de vehículos o cualquier tipo de avería que surgiera imprevista, etcétera, poder tener un taller aquí, local,
que preste servicio y tal. Es una condición que se tanteó a múltiples proveedores y ninguno puso un impedimento para que luego provocar que esta condición fuera consecuencia de que quedara desierto el proceso. Al contrario, todos constataron que era un criterio razonable y por eso también se ha incluido. Y, por otro lado, está la parte, diríamos, de qué cuesta este plan. Estamos hablando de una renovación integral de 113 autobuses. El importe es de los articulados a una media de 800.000 euros el vehículo, los de 12 metros 600.000 euros el vehículo, teniendo en cuenta que son 67 de una característica y 46 de la otra, sale un total con valor estimado con el IVA de 98.252.000 y se ha puesto un valor estimado de contrato con un incremento del 20% en cautela de que, como son procesos que pasan por el acuerdo marco y luego tiene que ir a contratos derivados o licitaciones de lo que le llaman el basado a nivel técnico, cada vez que salga un proceso para contratar vehículos, si esto va a ser en el 25 con partida 25, 26 con partida económica 26, 27 con partida económica del 27, cada vez que vaya a haber una licitación de un contrato derivado o licitación, si ha habido alguna modificación tecnológica que mejore las características y que pudiera suponer un posible incremento del coste, ya está previsto previamente. Como MT Madrid nos ha ayudado, les había pasado en algún proceso de los suyos, que hay que recordar que MT Madrid tiene más de 2.500 autobuses y su acervo en este sentido es alto, entonces ya se ha hecho ese margen para que si en estos 3 años de ejecución del proyecto surgiera esta circunstancia, tenerla prevista de antemano y no tener que empezar un proceso de cero. Esto en cuanto al tema, diríamos, económico. Y con respecto a las características técnicas, como se ve en esta diapositiva, tenemos por un lado las cuestiones que tienen que ver con propulsión y autonomía. Los vehículos, en todo caso, han de ser 100% eléctricos, mediante baterías. La autonomía estándar de combo CCS2, que es asegurar 17 horas de funcionamiento ininterrumpido a 16 km/h, es un parámetro técnico. El periodo de carga que sea de 5 horas o inferior, mediante el conector combo y el pantógrafo invertido, que serían las dos fórmulas. Por si acaso una no estuviera disponible en un momento determinado, tener la alternativa de enchufar con un sistema u otro. El diseño del vehículo contará con retrovisores mediante cámara que sustituyan a los retrovisores tradicionales. Baterías y otros componentes contarán con sistemas avanzados de telemetría y el interior del vehículo, que ha de incluir todo el cableado y la preinstalación para los sistemas de cobro a bordo, etiquetaje, monética, validación de billetes, tarjeta intermodal o la tarjeta de funcionamiento que vayamos a tener a bordo a partir del año que viene. Está previsto así porque se había constatado en el pasado que sin esa preinstalación luego había que hacer, y ha ocurrido en autobuses de los que hemos estado pagando todavía, que estos sistemas había que instalarlos con posterioridad y eso dificultaba mucho la situación. Y por otro lado, la accesibilidad. Autobuses que tienen que ser accesibles con un mínimo de 3 puertas, la delantera, la central y la trasera, el interior diseñado con un piso bajo y continuo, sin escalones, que tiene que poner a disposición al menos 2 plazas para sillas de ruedas en los vehículos de 12 metros y 3 en los vehículos de 18 metros articulado, además de la accesibilidad con rampa telescópica, que tendrá que ser eléctrica, con opción de una activación manual por si acaso el sistema eléctrico falla. Todas estas cuestiones son resultado de la experiencia previa. En MT Madrid llevan más de 10 años con vehículos eléctricos, con lo cual todos los fallos y deficiencias que ellos han tenido en sus procesos ya se han trillado, con lo cual vamos con unas condiciones bastante
optimizadas en este sentido, sin perjuicio de que siempre pueden salir imponderables, como no se puede ser de otra manera, y, en definitiva, esto es lo que ponemos en marcha desde hoy. Como digo, el Consejo de Administración ha aprobado estos 2 puntos que van en el plan de lo que es el acuerdo marco. Son 170 páginas de acuerdo marco que han tenido los miembros del Consejo hace ya unos días y han podido cotejar. La memoria justificativa de 32 páginas explicando el motivo. La propuesta de acuerdo, que eran 5 folios de extensión. En este acuerdo marco, desde el momento en que hoy está aprobado, y esto para hacer un calendario, y con esto más o menos daría por dadas las explicaciones y quedaríamos a disposición, la idea es que de hoy ya los servicios administrativos y jurídicos de MT Palma han de gestionar el envío de los pliegos, las condiciones a el BOIP y a el 12, el Diario Oficial de la Comunidad Europea. Desconocemos qué carga de trabajo tienen en ambos, pero calculamos que mediados de marzo, de aquí al 15, 20 de marzo, pudiera estar ya publicado el pliego del acuerdo marco. Hay 30 días establecidos en las propias condiciones para que las empresas proveedoras de autobuses puedan ver y presentar sus apuestas por el proceso, con lo cual estaríamos hablando de mediados de abril. Todo esto es un calendario de previsión que es como la meteorología, sujeta a cambios, evidentemente, pero la previsión inicial sería esa. Estaríamos hablando de más o menos ya el 15 de abril para saber qué empresas han presentado y luego la homologación, que se llama así, de aquellas empresas que hayan presentado sus candidaturas a formar parte del proceso, quedarían ya homologadas y calculamos que más o menos mediados de mayo podríamos tener el listado de empresas homologadas. Y luego pasa el proceso de las licitaciones concretas por lotes, que viene a través de los contratos derivados de ese acuerdo marco o lo que le llaman los basados, que es como técnicamente los definen, que calculamos más o menos tenerlos para mediados de junio, con un plazo posterior de 10 días previstos en las bases para las adjudicaciones. Y, como saben, siempre lo hemos dicho, a priori, yendo a un concesionario, nos han establecido que el periodo de entrega es de más o menos un año. Con esto, nosotros tenemos en mente que todo este proceso, los primeros vehículos podían empezar a llegar a partir de septiembre del 26, si es que todo va bien y teniendo en cuenta que es una previsión sujeta a imponderables. Pero, en cualquier caso, esto es el tema. Y, en paralelo, se ha aprobado, como muy bien indicaba Ignacio, con el plan de renovación de flota. Es un documento, es sencillo, son 10 páginas de documento donde se establecen las pautas y el objetivo finalísimo de ese documento es que una vez que se ha hecho este plan de choque para poner la flota al día y teniendo en cuenta la aplicación del criterio de amortización de autobuses a 15 años, tendríamos ya una rueda permanente de que cada año habría un gasto de 5,6 millones de euros para adquirir 7 autobuses de forma ya escalonada y permanente para que a futuro ningún gestor se encuentre con que de repente tiene que renovar 113 autobuses de forma prácticamente inmediata porque hay autobuses que han pasado con creces los periodos que se supone de amortización correcta, que nosotros hemos establecido en 15 años, pero que tenemos autobuses prestando servicio con ITV pasada y muy correctamente, pero con más de 20 años y más de 2 millones de kilómetros de hechos en su vida útil. Está todo descrito en los documentos. Creemos que es un hito muy relevante tener ya un plan, tener el plan de renove, tener el plan de adquisición, tener este acuerdo marco. Esperamos que sea un éxito y se planteaba alguna duda con el tema de
Financiación, tenemos siempre y en todo caso la idea de que la financiación sea 100% en MT, tanto de fondos con créditos bancarios como de fondos de otras iniciativas como son ITS, fondos europeos, etcétera. Como saben, por ejemplo, para este año tenemos 5 millones de euros de capitalidad, 12 millones de euros provisionales de ITS pendientes de la ratificación definitiva, 3,8 millones de este año 2025. En definitiva, llegamos prácticamente a los, no sé si son 22 o 25 millones de euros iniciales para este primer compromiso y, en consecuencia, nos ilusiona mucho el poder sacar el proyecto adelante. Y, por mi parte, un poco más. No sé si querías añadir algo más. Únicamente matizar unas cosas. En estos momentos hay 96 unidades dentro de este plan estratégico, 96 unidades hoy que están con una antigüedad superior a 15 años. 96. Se necesitan 250, por lo tanto, vean ustedes la proporción del desfase. Respecto a el ritmo, bueno, el ritmo es como se ha hecho, es decir, está además asesorado por una auditora importante, es hacer todo esto en un proceso de este plan de 4 años. Claro, ¿qué ocurre? Que a medida que vayan entrando a nivel de las distintas contrataciones iremos pasando. Es decir, si tendremos, por ejemplo, dentro del plan Renove está ahí explicado una tabla, el eléctrico tendríamos en el 26 52 unidades y en el 27 tendríamos 92 hasta llegar a los 132, teniendo en cuenta que ya tenemos 10 ahora. Por lo tanto, al final tendríamos una flota de 258 al acabar el mandato del 2027, proyectado dentro de las ampliaciones previstas a 284 a partir de ahí, que ya será un compromiso de gobiernos futuros. Pero es que el cuadro, que esto es lo importante, si ahora ya estamos con 96 fuera de plazo y además estamos no respetando estos 15 años de amortización, en el plan que ha presentado el señor Deudero, la vida media, el cuadro medio de edad que habría a partir de en el 27 sería la edad media, no quiere decir que haya unos que están muy por encima, pero estaríamos en 5,39 años. Es decir, estaríamos con una flota, si esto lo vamos cumpliendo ordenadamente, tendríamos una flota moderna, por el impacto que tendrían los 113 que entran de golpe, y tendríamos un plan de mantenimiento con una vida útil sostenible a 15 años, es decir, con un plan de amortización correcto y seguro, porque también esta medida de seguridad en movilidad es importante. Para acabar, respecto a la financiación, evidentemente, en estos planes a largo plazo pues hay que negociar distintas financiaciones. Hay parte que viene de fondos europeos, como ha dicho el señor Deudero, viene de ITS, de capitalidad, y después la ronda bancaria que habrá que hacer, que es una de las cosas que nosotros pedimos, que Vox pidió, para que funcione como una empresa bien organizada, como estaría haciendo cualquier empresa de transportes del mundo bien organizada. Y esta es una ronda que habrá que empezar y buscar la fórmula óptima de acuerdo con las ofertas que tengamos de los bancos. Pero de momento, haciendo números redondos, y esto lo hemos comentado hoy en el Consejo, con lo que tenemos, es decir, con lo que en estos momentos, digamos, ya tenemos, no lo tenemos en caja, pero bueno, lo tenemos comprometido y por lo tanto podemos contar con ello, saldría más o menos lo que le ha dicho el señor Deudero, unos 25 millones, que 25 millones teniendo en cuenta un poco el coste de cada una de las unidades, estaríamos asegurando como mínimo 35 autobuses ya. Es decir, estaríamos en lo que nosotros exigimos. Vos exigió que no solo se haya un plan, sino que haya 30, 35 en el primer tramo. El tramo que a nosotros nos gustaría que rodasen ya en el 25, no podrán rodar en el 25 porque hay que comprarlos, venir y tal, pero bueno, el compromiso era este, ¿no? Entonces se cumple el compromiso, es decir, el PP está cumpliendo con el compromiso que tiene con nosotros y además lo suscribe y además coincidimos en la estrategia. Si coincidimos en la estrategia y hacemos las cosas bien, pues las cosas saldrán bien. Entonces yo creo que es una demostración de que cuando se hace política en coordinación los partidos y se atiende las demandas de los partidos que somos minoritarios, las cosas salen bien. Y yo creo que esto es un mensaje para otras áreas también de este consistorio y de este ayuntamiento, porque la movilidad es una estrategia, es un plan, es una línea estratégica de este ayuntamiento, pero hay otras. También lo hicimos cuando hicimos en los presupuestos las exigencias en policía o cuando se hizo y también aceptaron la modificación de impuestos en la nueva ordenanza. Por lo tanto, yo creo que estamos de enhorabuena. Ahora nos toca
sobre todo al equipo de gobierno, trabajar día a día para que esto se vaya cumpliendo y lo que decimos se haga y se cumpla. Evidentemente también estamos poniendo hitos a los próximos gobiernos, sean los que sean, porque este plan es, como digo, a largo plazo. Nada más. Muchas gracias. Bien, quedamos a disposición de los medios. Quería cerrar la presentación haciendo un comentario. Todo el proceso que tiene que ver con las condiciones de los pliegos técnicos se ha abierto y ha sido participativo, y esto es muy relevante, y así lo ha agradecido el representante del comité de empresa a los propios conductores de la EMT. Han hecho una multiplicidad de peticiones de tema de ergonomía, de características del autobús, etcétera, y la práctica totalidad han sido acogidas y recogidas en los pliegos, con lo cual también son copartícipes del contenido, de las características de los autobuses que se van a adquirir a futuro, cosa que lo han agradecido porque, debo indicarlo, no les había pasado antes, que no les pedían opinión. Entonces, creo que también es un tema relevante porque el conductor final sabe qué tipo de autobús se está pidiendo y qué características tiene para también prestar un mejor servicio.